Un coche averiado, una elección imposible. Un padre soltero ahogándose en acusaciones que no podía combatir, agotado por trabajar turnos dobles solo para mantener a su hija fuera de los servicios de protección infantil, conduciendo a casa a través de una tormenta que igualaba el caos en su vida. Entonces la vio, una extraña, de pie bajo la lluvia torrencial junto a un coche de lujo, desesperada y sola. Podría haber seguido conduciendo, debería haber seguido conduciendo, tenía todas las razones para mirar hacia otro lado, pero se detuvo. No sabía que ese acto de bondad se convertiría en la decisión más peligrosa y milagrosa de su vida. Antes de continuar, por favor dinos desde dónde en el mundo nos estás sintonizando. Nos encanta ver qué tan lejos viajan nuestras historias. Los limpiaparabrisas raspaban el cristal en su ritmo interminable, y los ojos de Damian ardían por el turno doble que acababa de terminar, cargando camiones, escaneando cajas, moviéndose, siempre moviéndose. Porque si se detenía, si se permitía pensar demasiado en la fecha del juicio marcada en rojo en el calendario de la cocina, se derrumbaría. 3 semanas. Tenía 3 semanas antes de que todo terminara. Entonces lo vio, luces de emergencia parpadeando débilmente a través del telón de lluvia, un coche de lujo rojo estacionado en el arcén de Maple Avenue, el tipo de vehículo que costaba más de lo que ganaría en 5 años. Una mujer estaba a su lado, su silueta apenas visible, la otra frenéticamente pinchando en su teléfono. El pie de Damian soltó el acelerador, su coche se ralentizó. «Sigue conduciendo», le susurró la voz en su cabeza. «Estás exhausto. Probablemente tiene asistencia en carretera. Alguien con un coche así tiene seguro, tiene dinero, tiene gente que puede ayudar». Pero algo en su postura, la forma en que sus hombros temblaban, ya fuera por el frío o la frustración, no podía decirlo, hizo que su pecho se apretara. La voz de su madre cortó sus pensamientos, tan clara como si estuviera sentada en el asiento del pasajero. El carácter no se trata de lo que haces cuando las cosas van bien, Damian. Se trata de lo que haces cuando todo se está desmoronando. Su mandíbula se tensó. Todo ya se estaba desmoronando. Gregory Phillips, el nombre sabía a ácido. Hace 6 meses, $47,000 habían desaparecido de las cuentas de su pequeña empresa de paisajismo. Hace 6 meses, Gregory lo había mirado a los ojos y lo había acusado de robarlo. Hace 6 meses, el mundo entero de Damian había colapsado. Lo peor fue que Gregory había sido convincente. Los registros financieros manipulados, las firmas falsificadas, el rastro de correos electrónicos falsos, todo apuntaba a Damian. Y Gregory tenía mejores abogados, mejores conexiones, mejores todo. La evidencia pinta mal, le había dicho su abogado de oficio la semana pasada. Los ojos amables del señor Flores, llenos de simpatía, que se sentía como lástima. «Creo que eres inocente, Damian, pero probarlo, eso va a ser difícil». Si era condenado, podría recibir hasta 5 años. 5 años de Amelia creciendo sin él. 5 años de ella siendo trasladada por hogares de acogida porque su madre se había ido cuando tenía 2 años, dejando nada más que una nota que decía que no estaba hecha para esta vida. El pensamiento de Amelia, de 7 años, con su diente delantero faltante y su hábito de ponerse los zapatos en los pies equivocados, sola en el sistema. El coche de Damian se detuvo detrás del sedán rojo. La lluvia lo golpeó como una pared en el momento en que salió, empapándolo instantáneamente a través de su ropa ya húmeda. Levantó una mano mientras se acercaba, asegurándose de que ella pudiera verlo claramente, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. La mujer se giró y aun a través de la lluvia pudo ver cómo su cuerpo se tensaba. Miedo. Ella le tenía miedo. Por supuesto que sí, un hombre extraño acercándose en una carretera desierta a medianoche. «Señora», llamó, quedándose a varios pies de distancia, asegurándose de que ambas manos fueran visibles. «¿Está bien? ¿Problemas con el coche?» Ella dudó, estudiándolo. El agua corría por su rostro, su ropa completamente empapada. Entonces, como si tomara una decisión, asintió. Se apagó. «No arranca en absoluto». Su voz era firme a pesar de la situación. Controlada, profesional, el tipo de voz que estaba acostumbrada a ser escuchada, a comandar respeto. «¿Le importa si le echo un vistazo?», preguntó Damian. «No soy mecánico, pero he mantenido suficientes coches viejos en marcha como para quizás ayudar». Otra pausa, luego. «Por favor, lo apreciaría». Ella abrió el capó y Damian se acercó. La lluvia azotaba la nuca mientras se inclinaba sobre el motor.
y por un momento estuvo agradecido por la distracción. Este problema quizás podría arreglarlo. Este problema no involucraba abogados y salas de juicio, ni la mirada aterrorizada en los ojos de su hija. Sus dedos trazaron cables y conexiones y en minutos lo encontró. Sus terminales de batería están sueltos, gritó por encima del sonido de la lluvia. Probablemente se aflojaron por un bache. ¿Tiene herramientas? No, no creo. Damian trotó de vuelta a su sedán, el agua corriendo por su rostro, y sacó su kit de herramientas del maletero. Mientras trabajaba, apretando la conexión y limpiando la corrosión del terminal con el borde de un trapo viejo, se encontró hablando, llenando el silencio de la manera en que lo hacía cuando Amelia no podía dormir. «Esta batería está en las últimas», dijo, sus dedos trabajando a pesar del frío. «Debería conseguir una nueva pronto. Hay una gasolinera aún a unas 2 millas por la carretera. Tendrán». Podía sentirla observándolo. Incluso en la lluvia y la oscuridad, registró su rostro, la inteligencia aguda en sus ojos, la forma en que se llevaba con autoridad tranquila a pesar de estar varada y empapada. Era el tipo de mujer que comandaba salas, podía decirlo. El tipo que tomaba decisiones que importaban. La conexión encajó en su lugar y Damian se enderezó, secándose la lluvia de los ojos. «Pruébelo ahora». Ella se deslizó en el asiento del conductor, giró la llave y el motor rugió a la vida. El alivio en su rostro fue inmediato, genuino, transformando sus facciones. «¿Cuánto te debo?» Ya estaba alcanzando su bolso. Damian negó con la cabeza, retrocediendo hacia su coche. «Solo estoy contento de haber podido ayudar, señora». «Espera, al menos dime tu nombre para poder agradecerte apropiadamente». Se giró de nuevo, la lluvia corriendo por su rostro, y por un momento sus ojos se encontraron completamente. Vio gratitud allí y algo más, un tipo de respeto, como si estuviera viendo algo en él que la mayoría de la gente pasaba por alto. «Damian», dijo entonces, porque estaba demasiado cansado para ser cauteloso, porque el juicio estaba a 3 semanas y nada importaba ya. «Damian Wells». «Gracias, Damian Wells», dijo ella, su voz cálida a pesar del frío. «Podrías haber salvado mi noche. Si tan solo supieras», pensó él, subiendo de nuevo a su coche. «Si tan solo supieras, podrías haber sido ayudada por un hombre que el mundo piensa que es un ladrón». Se alejó, viendo cómo sus luces de emergencia desaparecían en el retrovisor. Nunca le había preguntado su nombre. En 3 semanas, nada de esto importaría de todos modos. Estaba equivocado en eso. 3 semanas después, Damian se sentó en el Tribunal Penal del Condado de Hartford, su traje barato prestado del señor Flores, porque no podía permitirse comprar uno. Sus manos estaban sudorosas, su corazón latiendo tan rápido que pensó que podría desmayarse. Esto era todo, el momento que decidiría si podía arropar a Amelia esta noche o si pasaría los próximos 5 años viéndola crecer a través del vidrio de la prisión. El señor Flores se sentó a su lado, organizando papeles con eficiencia practicada, pero Damian podía ver la preocupación en los ojos de su abogado. Ambos sabían cómo se veía esto. Ambos sabían qué les pasaba a personas como Damian cuando se enfrentaban a personas como Gregory. «Todos se pongan de pie para la honorable jueza Kendall Ross», anunció el alguacil. Damian se levantó sobre piernas temblorosas, sus ojos fijos en el suelo. No podía obligarse a mirar hacia arriba, no podía soportar ver el rostro de la persona que tenía todo su futuro en sus manos. Pero entonces algo lo hizo mirar hacia arriba. Tal vez fue instinto, tal vez fue destino. La jueza entró, las togas negras ondeando, su postura comandando y autoritaria mientras tomaba asiento detrás del estrado, y el aliento de Damian se atoró en su garganta. Espera, conocía ese rostro, esos ojos, esa forma de llevarse con autoridad tranquila. Su mente retrocedió a la noche lluviosa, la mujer junto al coche rojo, la gratitud en sus ojos cuando había arreglado su terminal de batería. No, no podía ser. Pero cuanto más la miraba, más seguro se volvía, y más imposible parecía. La mujer a la que había ayudado 3 semanas atrás ahora estaba sentada detrás de ese estrado, sosteniendo un mazo que determinaría su destino. Su corazón martilleaba en su pecho. Estaba imaginándolo. La iluminación era diferente ahora, fluorescente dura en lugar de oscuridad y lluvia.
Ella estaba en togas formales en lugar de ropa empapada. Su cabello estaba recogido severamente en lugar de mojado y suelto alrededor de su rostro. Tal vez se equivocaba. Tal vez su mente desesperada estaba viendo conexiones que no existían, buscando esperanza en lugares imposibles. Pero esos ojos, la forma de su rostro, la manera en que se mantenía, las manos de Damian agarraron el borde de la mesa. Quería decir algo, preguntar, confirmar, pero ¿cómo podría? ¿Qué diría siquiera? Disculpe, su señoría, arreglé su coche hace 3 semanas. Miró al señor Flores, pero su abogado estaba concentrado en sus notas, completamente ajeno a la tormenta rugiendo dentro de la cabeza de Damian. La jueza Ross, había dicho el alguacil, estaba mirando hacia abajo el expediente del caso, su expresión neutral y profesional. Si lo reconocía, no dio señal alguna de ello, ni un parpadeo de reconocimiento, ni una pista de familiaridad. Tal vez no era ella, tal vez estaba perdiendo la mente. Los procedimientos comenzaron y Damián intentó enfocarse, intentó escuchar las declaraciones iniciales del fiscal y las respuestas del señor Flores, pero su mente seguía volviendo a ese rostro detrás del estrado. Se parecía a ella, realmente se parecía a ella, pero ¿cómo podía ser? ¿Cuáles eran las probabilidades? A lo largo de la audiencia, Damian se encontró robando miradas a la jueza Ross, intentando estar seguro, intentando reconciliar a la mujer desesperada en la lluvia con esta figura severa de autoridad. Cada vez que miraba, estaba más convencido y cada vez se decía que tenía que estar equivocado. Entonces algo sucedió que hizo que su corazón se detuviera. El fiscal estaba presentando los documentos financieros fotocopiados y la jueza Ross se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos, mientras los examinaba. Señor Davis, estos son fotocopias. ¿Dónde están los originales? El aliento de Damian se atoró. Era ella, tenía que ser ella, pero ella nunca lo miró, nunca dio señal alguna de que sabía quién era. Su rostro permaneció perfectamente neutral, perfectamente profesional mientras cuestionaba al fiscal sobre la evidencia. Tengo preocupaciones sobre estos documentos, dijo con firmeza. Este tribunal no procederá basado en fotocopias de fotocopias. Señor Flores, estoy concediendo su moción para examen forense. Nos reuniremos de nuevo cuando tengamos documentos debidamente autenticados. El mazo cayó con un chasquido agudo, y Damian se estremeció. Mientras el tribunal comenzaba a vaciarse, Damian permaneció sentado, su mente girando. El señor Flores hablaba a su lado, explicando qué acababa de pasar, cuán inusual era, cuán afortunados eran. Pero Damian apenas lo oyó. Sus ojos estaban en la jueza Ross mientras ella recogía sus archivos y desaparecía en sus aposentos. ¿Era ella? ¿La mujer a la que había ayudado en la lluvia acababa de salvarlo de vuelta? ¿O su mente desesperada le estaba jugando trucos, creando esperanza donde no la había? Quería creerlo tanto, pero no podía estar seguro, y esa incertidumbre lo perseguiría por las próximas 2 semanas. Kendall Ross se apoyó contra la puerta de sus aposentos, sus manos temblando mientras las presionaba planas contra la madera. Su corazón latía con fuerza, su mente girando con la magnitud de lo que acababa de pasar. Damian Wells, el hombre que se había detenido en la lluvia torrencial para ayudarla, el hombre que había rechazado el pago y sonreído cansadamente y le había dicho su nombre antes de desaparecer en la noche. Había visto el reconocimiento en sus ojos cuando había entrado al tribunal, lo había visto hacer un doble vistazo, había visto confusión y esperanza e incertidumbre destellar en su rostro. Él sospechaba, pero no estaba seguro, y ella no le había dado confirmación, mantuvo su rostro perfectamente neutral, porque reconocerlo, mostrar cualquier señal de que lo conocía, sería motivo de recusación inmediata, y si se recusaba, este caso iría al juez Patterson. Kendall presionó los dedos contra sus sienes. Acababa de torcer cada regla ética en el libro. Había usado su posición para exigir un examen de evidencia que debería haberse hecho meses atrás. Había luchado por un acusado con quien tenía contacto personal. Pero ¿qué elección tenía? ¿Dejar que un hombre inocente fuera a prisión porque el sistema era demasiado perezoso para hacer su trabajo correctamente? Había visto la evidencia, visto cuán endeble era, cuán circunstancial, cuán fácilmente podía desmoronarse con un examen adecuado, pero el juez Morrison había estado demasiado ocupado para importar. Había denegado el examen forense porque costaba dinero y tiempo. Damian Wells estaba siendo atropellado por el sistema.
y la única persona que podía detenerlo era alguien que debería haberse recusado en el momento en que vio su nombre. A veces la justicia requería elecciones imposibles. Solo esperaba estar tomando la correcta. 2 semanas se sintieron como 2 años. Damián pasó por las rutinas, trabajando en el almacén, recogiendo a Amelia de la señora Marín, leyendo cuentos antes de dormir, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada noche se quedaba despierto preguntándose, ¿era ella? ¿Lo había reconocido? ¿Era por eso que exigió el examen forense? ¿O estaba imaginando conexiones que no existían, viendo milagros donde solo había coincidencia? «Papá, estás pensando demasiado fuerte», murmuró Amelia una noche, medio dormida. «Me está manteniendo despierta». «Lo siento, nena. Vuelve a dormir». «¿Es por lo del tribunal?» «Sí. La señora Marín dice que los jueces son justos. Dice que ayudan a la gente buena». «Espero que sí, Emmy. Realmente lo espero». El informe de los contadores forenses llegó el martes. El señor Flores llamó a Damian al trabajo, su voz temblando de emoción. «Damian, el informe. Es todo lo que necesitábamos. Gregory lo fabricó todo. Los registros digitales lo prueban. Vas a estar bien». Las piernas de Damian cedieron. Se sentó con fuerza en una pila de cajas, el teléfono presionado contra su oreja, lágrimas corriendo por su rostro. «Volvemos al tribunal mañana. La jueza Ross quiere reconvenir inmediatamente». ¿Jueza Ross? ¿Era ella? Tal vez mañana lo sabría con seguridad, después de un examen cuidadoso de la evidencia, dijo la jueza Ross desde el estrado, su voz cargando autoridad absoluta. Este tribunal encuentra que el caso de la Fiscalía está construido sobre documentos fraudulentos. Los registros bancarios digitales demuestran concluyentemente que Gregory Phillips, no Damian Wells, cometió el desfalco en cuestión. Señor Wells, todos los cargos en su contra son desestimados con prejuicio. El tribunal estalló en ruido, pero Damian no oyó nada de ello. Sus manos temblaban, su visión se nublaba con lágrimas que no podía controlar. Libre, estaba libre. Además, continuó la jueza Ross, su voz cortando el caos, estoy refiriendo este caso al fiscal de distrito con una fuerte recomendación de que se presenten cargos inmediatamente contra Gregory Phillips por fraude, desfalco, falsificación y obstrucción de justicia. El mazo cayó con finalidad. Damian miró hacia arriba a ella, entonces realmente la miró, y sus ojos se encontraron por solo una fracción de segundo, y en ese momento supo que era ella, siempre había sido ella. Ella había sabido quién era desde el momento en que su caso cruzó su escritorio, y había luchado por él de todos modos, pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera siquiera procesar qué quería decir, ella se estaba levantando, recogiendo sus archivos, desapareciendo en sus aposentos con la misma eficiencia profesional que había mostrado a lo largo del juicio. El señor Flores lo estaba abrazando, hablando de demandas civiles y compensaciones, pero Damian apenas lo oyó. Sus ojos estaban en esa puerta de aposentos cerrada. Quería agradecerle, necesitaba agradecerle, pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría acercarse a una jueza que acababa de salvar su vida y preguntar si era la mujer cuyo coche había arreglado en la lluvia? Parecía imposible, inapropiado, así que dejó el tribunal ese día con libertad en sus manos y preguntas en su corazón. Pero lo sabía, en lo profundo, lo sabía, y de alguna manera tenía que encontrar una forma de decirle gracias. 6 semanas pasaron como un sueño. Damian encontró un trabajo mejor en una ferretería, mejor pago, mejores horas, beneficios que realmente significaban algo. Estaba en casa para la cena todas las noches. Amelia dibujaba imágenes de papá siendo libre que cubrían su refrigerador en arcoíris y palabras mal escritas. La vida era buena, mejor de lo que jamás había imaginado que podría ser después de todo lo que había pasado, pero algo lo carcomía. Nunca había podido agradecerle adecuadamente a la jueza, nunca había podido confirmar lo que sabía en su corazón que era verdad, que ella era la mujer de la lluvia, que lo había reconocido, que había arriesgado todo para salvarlo. Estaba reponiendo estantes en el pasillo 7, suministros automotrices, lo que se sentía apropiado dado cómo todo esto había empezado, cuando una voz detrás de él dijo, «Disculpe, ¿sabe dónde podría encontrar terminales de batería?» Damian se giró y allí estaba ella, no en togas de jueza esta vez, no detrás de un estrado con un mazo en la mano, solo una mujer en jeans y un suéter casual, su cabello suelto, de pie en la ferretería con una ligera sonrisa en el rostro. «¿Eres tú?», respiró él, la caja de limpiaparabrisas resbalando de sus manos.
Lo supe en el tribunal. Pensé que no estaba seguro, pero lo supe. Su sonrisa se amplió, más cálida ahora, más genuina. Me reconociste. ¿Cómo no podría? Tu rostro, tu voz. Pero seguí pensando, tal vez lo estaba imaginando. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos porque estaba desesperado. Dio un paso más cerca, su voz bajando. Tú también lo sabías todo el tiempo. Sabías que yo era el tipo que arregló tu coche. Desde el momento en que vi tu foto en el expediente del caso. La taza de café que sostenía golpeó el suelo y se rompió, pero no podías decir nada. Si lo hubiera reconocido, habría tenido que recusarme. Tu caso habría ido al juez Patterson. Damien cerró los ojos, el entendimiento lavándolo, y el juez Patterson casi seguramente me habría condenado. Tiene una tasa de condena del 94% y cero paciencia con defensores públicos. Así que arriesgaste todo. La voz de Damien era apenas un susurro. Podría perder mi posición si alguien lo descubriera, dijo Kendall en voz baja. Rompí unas 12 pautas éticas, pero lo haría de nuevo. Estaban en medio de la ferretería, rodeados de cosas mundanas, tornillos y latas de pintura y cables de extensión, y el momento se sintió sagrado. ¿Por qué?, preguntó Damian. ¿Por qué arriesgarías tanto por alguien a quien conociste una vez en la lluvia? Porque esa una reunión me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Un hombre que se detiene en la lluvia torrencial para ayudar a una extraña usando sus propias herramientas con cinta adhesiva, rechazando pago cuando claramente lo necesita. Eso no es alguien que roba a otros, eso es alguien con integridad, y no podía ver a un hombre inocente ir a prisión solo porque el sistema era demasiado perezoso para mirar la evidencia real. Damien sintió lágrimas picar en sus ojos. Salvaste mi vida, salvaste a mi hija de perder a su padre. Tú me ayudaste primero, dijo Kendall suavemente. Tenías todas las razones para seguir conduciendo esa noche. Estabas exhausto, preocupado, probablemente repasando escenarios de peor caso sobre tu juicio, pero te detuviste de todos modos. Me mostraste algo en lo que había dejado de creer que existía. Bondad humana real e incondicional. Nunca siquiera aprendí tu nombre esa noche. Lo sé, me di cuenta después. Me diste el tuyo, Damian Wells, pero nunca preguntaste el mío, y yo nunca lo ofrecí. Si lo hubiera hecho, ¿habrían sido diferentes las cosas? No lo sé. Tal vez, pero tal vez todo pasó exactamente como se suponía que debía pasar. Hay algo más, dijo Kendall, una sonrisa jugando en sus labios. Durante tu juicio, trajiste a tu hija al tribunal una vez. Tuvo que esperar en el pasillo mientras estábamos en sesión. Damien asintió. Amelia, la señora Marín estaba enferma ese día y no tenía a nadie más para cuidarla. Ella me dibujó un dibujo, se lo dio al alguacil para dármelo. La sonrisa de Kendall se amplió. Una jueza con una capa de superhéroe le dijo que tenía un martillo mágico que hacía desaparecer a la gente mala. A pesar de todo, el peso de la conversación, la emoción revolviéndose en su pecho, Damian rió. Estalló de él, genuina y sorprendida. Ella piensa que tu mazo es mágico. Ha estado contándole a todos en la escuela sobre cómo la señora buena con el martillo mágico salvó a su papá. Me encantaría ver más de sus dibujos. Entonces, con coraje visible, con vulnerabilidad mostrando a través de su compostura profesional, tal vez sobre un café, si eso está permitido, ahora que el caso ha terminado, Damien sintió que su corazón se aceleraba con algo complicado en su pecho, algo que se sentía como esperanza y gratitud, y el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado. Está permitido, dijo, su voz espesa de emoción. De hecho, me gustaría mucho eso. Me gustaría mucho eso mucho. Ese sábado, Damien llevó a Amelia al café. Le había explicado que la señorita Kendall quería ver sus dibujos y su hija había pasado toda la mañana organizando su arte y cambiando su atuendo 4 veces. ¿Es ella la señora del martillo mágico?, preguntó Amelia, rebotando sobre sus pies. Lo es. Es bonita. Muy. Es amable. La más amable. Entonces me pongo mi vestido de princesa, el amarillo, porque el amarillo es feliz, y ahora estamos felices, ¿verdad, papá? Damian se arrodilló, a la altura de los ojos de su hija, su corazón tan lleno que dolía. Somos los más felices, nena. Ahora viendo a Amelia avistar a Kendall, al otro lado del café, y prácticamente vibrar de emoción, sintió algo cambiar dentro de él, algo que se sentía como llegar a casa. Papá, papá, es la señora del martillo mágico.
Amelia chilló, arrastrándolo hacia adelante con el tipo de fuerza que solo poseen los niños de 7 años emocionados. Kendall se levantó y Damian vio cómo su rostro se transformaba mientras Amelia se lanzaba hacia ella. Toda la compostura profesional se derritió, reemplazada por calidez y deleite genuino. Hola, soy Amelia, pero puedes llamarme Emmy porque eso es lo que papá me llama cuando me porto bien, y hoy me estoy portando muy bien. Las palabras salieron en una ráfaga sin aliento mientras Amelia le empujaba un papel enrollado a Kendall. Mira, esa eres tú con tu martillo mágico y esa la capa, porque los superhéroes necesitan capas, obviamente. Obviamente, estuvo de acuerdo Kendall, desenrollando el dibujo con cuidado genuino, sus ojos suavizándose mientras estudiaba el arte con crayones. Esto es hermoso, Em. Lo sé, dijo Amelia con cero modestia, ya trepando a la silla frente a Kendall. Soy realmente buena en arte y también en comer panqueques. ¿Tienen panqueques aquí? Damian finalmente alcanzó, ligeramente sin aliento. Amy, ve más despacio. Eres como un tornado diminuto. Los tornados son rápidos y poderosos, papá. Gracias. Amelia sonrió, completamente pasando por alto que no era exactamente un cumplido. Kendall estaba riendo, realmente riendo, y era el sonido más hermoso que Damian había oído nunca. En el tribunal, ella había sido toda autoridad y bordes afilados, controlada y profesional. Aquí, viéndola interactuar con su hija Torbellino, era algo completamente diferente. Era real, era cálida, era alguien que podía ver en sus vidas, no solo como la jueza que lo había salvado, sino como alguien que pertenecía. Sobre chocolate caliente para Amelia y café para los adultos, la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Amelia los entretuvo con historias elaboradas sobre las aventuras de sus animales de peluche, completas con voces diferentes y gestos dramáticos, con las manos que volcaron su chocolate caliente 2 veces. Y entonces el señor Fluffington, él es mi conejo, le dijo a la princesa Sparkle Paws, ella es mi gato, tenemos que salvar el reino. Pero entonces recordaron que no pueden leer mapas, así que se perdieron en la tienda de comestibles en su lugar. Eso es todo un giro en la trama, dijo Kendall, genuinamente encantada, secando el chocolate caliente derramado con servilletas. Lo sé, estoy llena de giros. Amelia tomó otro sorbo enorme de su chocolate caliente recargado, dejando un bigote de crema batida en su labio superior que hizo sonreír a Kendall. ¿Vas a ser la novia de papá? Porque la señora Marín dice que eres bonita, y papá necesita una novia porque ha estado melancólico por demasiado tiempo. Amelia. El rostro de Damian se puso rojo brillante y deseó que el suelo se abriera y lo tragara. ¿Qué? La señora Marín lo dijo, no yo. Pero estoy de acuerdo, eres bonita y tienes un martillo mágico. Esa es básicamente la mejor combinación ever. Kendall trató de no reírse de la mortificación de Damian, sus ojos bailando con diversión. Bueno, tu papá y yo vamos a ser amigos primero y veremos qué pasa. Está bien. Pero solo para que sepas, soy realmente buena compartiendo a papá y hago excelentes pulseras de amistad. Si quieres una, uso todos los mejores colores, no los aburridos. Mientras Amelia se lanzaba a una explicación entusiasta de su técnica de fabricación de pulseras, Damian captó la mirada de Kendall al otro lado de la mesa. Ella le sonreía con algo cálido y conocedor, y se dio cuenta de que esto se sentía natural, fácil, como si quizás hubieran estado dirigiéndose a este momento desde esa noche lluviosa cuando sus mundos chocaron por primera vez. El universo lo había llevado al borde de perder todo, lo había enfrentado a su peor miedo y luego le había dado esto, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo y una mujer que había arriesgado todo para creer en él. A veces la bondad regresa a ti de maneras que nunca esperas. Las citas de café se volvieron una cosa regular. A veces con Amelia, a veces sin ella, pero siempre llenas de risas y conversación fácil que los sorprendió a ambos. Descubrieron que ambos amaban las películas antiguas, que ninguno podía cocinar sin activar las alarmas de humo, que ambos habían perdido a padres jóvenes y cargaban el peso de la responsabilidad por otros. En su cuarta salida, un viaje al zoológico con Amelia, estaban de pie viendo a los pingüinos tambalearse a través de su recinto. Amelia había corrido adelante a los leones marinos, su chaqueta amarilla brillante contra el día de invierno gris. Papá, toma la mano de la señorita Kendall para que no se pierda, llamó Amelia de vuelta ya a mitad del siguiente exhibido. Digo, no creo, empezó Damian avergonzado.
Está bien, dijo Kendall suavemente, deslizando su mano en la de él. Sus dedos estaban cálidos a pesar del aire frío. Por razones de seguridad. Correcto, seguridad. Estuvo de acuerdo Damian, su corazón martilleando de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Su mano encajaba perfectamente en la de él, como si perteneciera allí, como si esto siempre hubiera estado destinado a pasar. Para el mes 3 habían empezado a tener cenas ocasionales solos mientras la señora Marín cuidaba a Amelia, citas reales donde podían hablar de esperanzas y miedos sin interrupciones, aunque Amelia siempre demandaba informes completos después. ¿Sostuvisteis manos? Papá hizo su risa nerviosa. ¿Hablaron de mí? Deberíais hablar siempre de mí. Soy el mejor tema. Una noche, después de una cena particularmente encantadora, donde habían hablado por horas sin notar el tiempo pasando, Damian acompañó a Kendall a su coche. El sedán rojo ahora tenía una batería nueva, y a veces Kendall bromeaba que debería escribir una nota de agradecimiento al bache que había aflojado la terminal vieja. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Kendall apoyándose contra su coche. Algo que probablemente no debería decir porque es demasiado pronto y podría asustarte. Puedes decirme cualquier cosa. Cuando vi tu nombre en ese docket, cuando me di cuenta de quién eras, estaba aterrorizada. No por las implicaciones éticas, aunque esas eran muy reales, sino porque en esa una interacción en Maple Avenue me habías mostrado algo en lo que había dejado de creer que existía en este mundo. ¿Qué es eso? Bondad, bondad humana real e incondicional. Tenías todas las razones para seguir conduciendo esa noche. Estabas exhausto, preocupado, enfrentando un juicio en 3 semanas, pero te detuviste de todos modos. Usaste tus propias herramientas con cinta adhesiva, te empapaste ayudando a una extraña y rechazaste el pago. Y pensé, este es alguien que vale la pena conocer. Este es alguien por quien vale la pena luchar. Damian sintió que sus ojos picaban con emoción inesperada. Arriesgaste todo por mí. Arriesgué mi carrera, corrigió Kendall gentilmente. Tú habrías arriesgado a tu hija. Esas no son balanzas equivalentes. Lo que hice fue lo mínimo que la justicia demandaba. Lo que hiciste esa noche fue carácter puro. La besó entonces, suave y cuidadoso, y lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Emmy va a ser insoportable cuando se entere. Damian dijo, probablemente demandará un informe completo. Querrá saber si hubo fuegos artificiales. ¿Y qué le dirás? Damian acercó a Kendall de nuevo. Le diré que hubo fuegos artificiales del mejor tipo. Para el mes 6, Kendall se había convertido en una figura regular en sus vidas. Aprendió que Amelia odiaba los hongos, pero comería cualquier vegetal si lo llamabas comida de poder. Que Damian podía arreglar casi cualquier cosa con cinta adhesiva y determinación. Que su pequeño apartamento estaba lleno de más amor que muchas mansiones. 1 año y 3 meses después del juicio que casi destruyó su vida, Damian estaba planeando proponerle matrimonio. Había elegido un anillo, nada elegante, porque lo elegante no era su estilo, pero algo que brillaba de la manera en que los ojos de Kendall lo hacían cuando reía. Había planeado una propuesta elaborada al atardecer en el parque parque donde habían tenido su tercera cita, la que donde Amelia había insistido en que tomara la mano de Kendall por seguridad. La señora Marín había acordado cuidar a Amelia mientras él llevaba a Kendall al parque. Todo estaba planeado perfectamente, excepto que había cometido un error crucial de cálculo. Amelia no podía guardar un secreto ni para salvar su vida. Estaban en el parque caminando hacia el lugar donde había planeado arrodillarse cuando Amelia, que se suponía que estaba en casa de la señora Marín, de repente apareció de detrás de un árbol y gritó a todo pulmón, «¿Vas a pedirle que se case con nosotros ya? El anillo está quemando un agujero en tu bolsillo, papá». Eso es lo que dijo la señora Marín. La mano de Kendall voló a su boca, sus ojos abriéndose de par en par con shock y deleite. Damian miró con el ceño fruncido a su hija, quien rebotaba arriba y abajo con cero remordimiento. «Emmy, se suponía que estabas en casa de la señora Marín. Se suponía que era una sorpresa. La señora Marín y yo decidimos que debería estar aquí para el momento importante. Y ups, sobre la sorpresa. Pero las sorpresas son difíciles de mantener. Son como tratar de no reír cuando alguien dice «popó». Simplemente no puedes. Varias otras personas en el parque ahora se habían girado para mirarlo, y Damian sintió que toda su cara ardía. Pero Kendall estaba riendo y llorando al mismo tiempo, y cuando la miró, ella asintió.
Así que se arrodilló justo allí, con su hija de 8 años, rebotando emocionada a su lado, y extraños empezando a reunirse con sus teléfonos afuera. Kendall Ross dijo, sacando la caja del anillo de su bolsillo, con manos temblorosas, salvaste mi vida de más maneras de las que una. Me viste cuando era invisible. Creíste en mí cuando el mundo no lo hizo. Miraste mi kit de herramientas oxidado y viste carácter en lugar de pobreza. Miraste a mi hija, caótica. No soy caos, soy entusiasta. Amelia interrumpió indignada. Mi hija, entusiasta, corrigió Damian, luchando por una sonrisa. Y de alguna manera te enamoraste de ambos. Nos has hecho una familia, nos has hecho completos, nos has mostrado que a veces la persona a la que ayudas en la oscuridad se convierte en la luz que te salva. ¿Te casarás con nosotros? Di que sí, di que sí. Ya elegí mi vestido de dama de honor y es amarillo. Amelia añadió útilmente, saltando arriba y abajo. Kendall ahora estaba llorando completamente, lágrimas corriendo por su rostro, pero sonreía tan ampliamente que parecía que su cara podría partirse. Sí, sí a ambos, a todos ustedes, para siempre y ever. Amelia se lanzó sobre Kendall, casi derribándola con la fuerza de un abrazo. Lo sabía. Le dije a papá que dirías que sí. La señora Marín me debe 5 euros. ¿Apostaste en esto? Damian preguntó incrédulo, deslizando el anillo en el dedo de Kendall. Bueno, sí. Tenía información privilegiada. Soy muy inteligente sobre estas cosas. Soy básicamente una casamentera profesional. La pequeña multitud que se había reunido aplaudió y varias personas se secaban sus propios ojos. Una mujer anciana gritó, «¿La mejor propuesta que he visto?» «Gracias, yo ayudé a planearla», gritó Amelia de vuelta, saludando como si acabara de ganar un Oscar. Damian acercó a Kendall, besándola mientras Amelia hacía sonidos exagerados de asco, y luego inmediatamente dijo, «Está bien, ahora que eso terminó, ¿podemos conseguir helado?» Esto definitivamente es un momento de helado. La boda se planeó para la primavera siguiente. Amelia tomó su rol como dama de honor y coordinadora de la boda muy en serio, creando listas elaboradas e insistiendo en múltiples ensayos de vestido. Necesitamos practicar, papá. ¿Y si olvido cómo tirar pétalos? ¿Y si los tiro demasiado fuerte y le pegan a alguien en la cara? Eso sería malo para las fotos. Creo que lo harás genial, nena. Lo sé que lo haré genial. Solo estoy siendo exhaustiva. Eso es lo que hacen los profesionales. El día de la boda llegó con clima primaveral perfecto, el tipo que hace que todo se sienta posible y nuevo. El lugar del jardín estaba decorado simplemente, sillas blancas arregladas en filas, flores suaves colgando de árboles, luz solar filtrándose a través de hojas como el propio foco de la naturaleza. La señora Marín, quien se había convertido en como una abuela para Amelia, lloró abiertamente a lo largo de la ceremonia. El señor Flores, el exdefensor público de Damián, sirvió como padrino de boda, y en su brindis dijo, «He visto mucha justicia en mi carrera, pero ver a estos dos encontrarse, eso es algo más allá de lo que cualquier tribunal podría entregar. Eso es el universo haciendo las cosas bien». Janet, la secretaria de Kendall del tribunal, sirvió como dama de honor y pasó la mitad de la ceremonia llorando lágrimas felices en pañuelos. Amelia, ahora de 8 años y medio, el medio es muy importante, gente. Se paró como dama de honor en su vestido amarillo insistido. Había practicado su caminata por el pasillo al menos 40 veces, pero cuando llegó el momento, saltó en lugar de caminar. Saltar es más alegre, explicó después a cualquiera que escuchara. Este es un día alegre, todos deberían saltar más. Está científicamente probado que te hace más feliz. Lo leí en algún lado. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó si alguien objetaba a esta unión, Amelia susurró en voz alta lo suficiente para que todos oyeran, «Si alguien dice algo, pelearé con ellos. Tomé una clase de karate, sé 3 movimientos». Los invitados estallaron en risas, e incluso el oficiante tuvo que pausar para recomponerse. Cuando llegó el momento para que Amelia presentara los anillos, ella llevó la almohadilla como si sostuviera las joyas de la corona, caminando con cuidado exagerado. Entonces anunció a los invitados reunidos, solo para que todos sepan, yo los uní. Soy básicamente una casamentera profesional. Ahora, si alguien necesita ayuda para encontrar amor, véanme después de la ceremonia. Mis tarifas son muy razonables. Señora Marín, eres la siguiente en mi lista. La señora Marín casi escupió su champán
y los invitados se disolvieron en risas de nuevo. Los votos en sí eran simples pero profundos. Damien prometió siempre detenerse por extraños en la lluvia, seguir arreglando cosas con cinta adhesiva y esperanza, ser el padre que Emmy merecía y el esposo que Kendall nunca pensó que encontraría. Kendall prometió siempre luchar por la justicia incluso cuando era dura, usar su martillo mágico sabiamente, abrazar el hermoso caos que venía con amar un tornado en un cuerpo de 8 años, y nunca dar por sentado al hombre que le había mostrado que se veía el verdadero carácter. Mientras intercambiaban anillos, Amelia susurró a la señora Marín: «Esto es lo mejor que he hecho. Soy realmente buena en esto de emparejar». Durante la recepción, Amelia tomó su trabajo autoasignado como coordinadora de la fiesta muy en serio. Le enseñó a Janet del tribunal cómo hacer el baile floss, criticó las selecciones de canciones del DJ, más encanto, necesitamos mucho más encanto, y aseguró que todos supieran la historia completa de origen de la relación de sus padres. Entonces, básicamente, papá arregló su coche en la lluvia porque es amable. Luego, ella usó su martillo mágico para salvarlo del tipo malo porque es genial. Luego yo dibujé un dibujo porque soy artística. Luego se enamoraron porque obviamente deberían. Luego les dije que se casaran porque soy inteligente. Y ahora somos una familia. ¿Alguna pregunta? Un invitado levantó la mano. ¿Entonces estás diciendo que eres responsable de todo esto? Obviamente. Quiero decir, ellos ayudaron un poco, pero mayormente fue mi excelente planificación. Soy talentosa. Mientras Damian y Kendall compartían su primer baile, ella susurró contra su hombro: «Rompí tantas pautas éticas por ti». Él susurró de vuelta: «¿Valió la pena?». Ella miró a Amelia, quien ahora estaba intentando enseñarle al muy serio señor Flores cómo hacer la oruga en la pista de baile con cero éxito, pero máxima entusiasmo. Luego de vuelta al hombre que se había detenido para ayudarla en la peor noche que había tenido en años. «Cada violación», dijo, y lo besó mientras su pequeña reunión de seres queridos aplaudía, y Amelia gritaba: «Conseguir una habitación. Solo bromeo. Esto es romántico. Sigan». Más tarde, durante lo que se suponía era el baile padre-hija, pero se convirtió en un baile familiar porque Kendall insistió en unirse, Amelia miró hacia arriba a ambos con seriedad inusual. «Estoy realmente feliz, como la más feliz que he sido en toda mi vida entera». «Yo también, nena», dijo Damian, su voz espesa de emoción. «Yo la 3», añadió Kendall, acercándolos a ambos más. «Bien, porque ahora tengo una mamá que puede enseñarme sobre la ley y un papá que puede enseñarme sobre arreglar coches y seré básicamente imparable. Voy a gobernar el mundo algún día». «Eso es de lo que tengo miedo», rió Damian. «También, podemos conseguir un perro ahora, porque las familias deberían tener perros. Es básicamente una regla, lo revisé. Lo hablaremos». Ambos padres dijeron al unísono: «Eso es charla de padres para tal vez». «Sí, totalmente los estoy desgastando. Puedo sentir que funciona». A veces pensamos que sabemos cómo terminará nuestra historia. Damian había creído que la suya terminaría en un tribunal, con un mazo cayendo para sellar su destino y separarlo de su hija para siempre. Había creído en un mundo donde el carácter no importaba, donde el sistema aplastaba a personas como él sin misericordia o segundas oportunidades, pero se había equivocado en todo eso. Gregory Phillips estaba cumpliendo 5 años por fraude y desfalco. La evidencia real, una vez examinada adecuadamente, había sido abrumadora. La justicia había sido servida, incluso si había tomado un camino no convencional para llegar allí. Damian había pasado meses creyendo que el sistema lo destruiría, nunca sabiendo que el sistema, en la forma de una mujer notable, con una conciencia más fuerte que su miedo, había estado luchando por él todo el tiempo. Y Kendall había pasado años dispensando justicia desde detrás de un estrado, tomando decisiones que afectaban innumerables vidas, creyendo que seguir las reglas siempre era lo mismo que hacer lo correcto. Pero había aprendido que a veces el mayor juicio que puedes hacer es elegir seguir tu corazón, incluso cuando significa torcer reglas que fueron escritas sin espacio para misericordia o conexión humana. En cuanto a Amelia, ganó una madre que le enseñó que ser fuerte y ser amable no eran mutuamente excluyentes, que le mostró que a veces la cosa más valiente que puedes hacer es creer en alguien cuando el mundo no lo hace, que probó que los mazos mágicos son reales si estás dispuesto a usarlos para bien, y que nunca subestimó las habilidades de emparejamiento de una niña de 8 años con un plan y confianza ilimitada. Los tres,
un padre que creía en ayudar a extraños, una jueza que creía en la justicia sobre seguir reglas ciegamente y una niña que creía en mazos mágicos se convirtieron en la familia que ninguno de ellos sabía que estaba buscando. Y eso hace toda la diferencia en el mundo. Si esta historia te recordó que la bondad siempre regresa a ti de maneras inesperadas, presiona ese botón de suscribirse y comparte esto con alguien que necesita oírlo hoy. ¿Cuál es la cosa más amable que un extraño hizo por ti alguna vez? Cuéntanos en los comentarios abajo. Tu historia podría ser la próxima que contemos porque todos tenemos el poder de detenernos en la lluvia. Todos tenemos mazos mágicos en nuestras manos si somos lo suficientemente valientes para usarlos para bien.